¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Tale? ¿Qué pasará entre Junio y Poyraz? ¿Aparecerá la madre de Poyraz frente a él? ¿Se burló de Batu y Dil? ¿Qué harán Aziran y Poyraz cuando descubran que Batu es su compañero? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si no quieres que la actitud de enojo de Aziran hacia Poyraz dure mucho, no olvides compartir nuestro vídeo. De hecho, se fueron como acordaron con Aziran Poyraz, pero las jugadas de Poyraz fueron mal entendidas por Aziran. Y por esta razón, hizo que Poyraz considerara malo incluso hacer lo que pensaba que era bueno para Aziran. El exjefe de Aziran confundirá las cosas, porque después de comprar la fábrica de Poyraz, ahora tiene los ojos puestos en Ada. Poyraz quedará completamente indefenso y no sabrá qué hacer. Justo en medio de este lío, su madre no podrá soportarlo más y tratará de perdonarse para poder mantener a su hijo. Mientras tanto, gracias a su madre Batu, querrá aparecer frente a él y apoyarlo. Poyraz no querrá aceptar ninguna ayuda de su madre. Pero creo que puede que tenga que hacerlo y obtener el apoyo de su madre si está endeudado. La madre de Poyraz puede necesitar que tenga gente muy fuerte frente a ella financieramente. Batu e Idil se enamoraron y Batu y Dil será muy bueno para Batu en Idil. Es posible que Batu Poyraz, que parece haber dejado Idil por ahora, haya ido a vender su parte del hotel a su madre. Porque cuando Idil se enteró de esto, estaba muy enojada con Batu porque no quería ser mala con nadie. Después de un tiempo, llegarán a Idil y zarparán en busca de un nuevo amor. Antes de que Aziran y Poyraz se enteren de que Batu es el socio del hotel, Batu venderá su parte a la madre de Poyraz. Por eso ocurrirá el primer encuentro de Poyraz con su madre. Sin embargo, si se entera de que Poyraz Batu vendió voluntariamente estas acciones a su madre, es posible que las cosas no sean muy buenas para él. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, examinémoslo juntos. Aziran y Poyraz están profundamente entristecidos por la separación. Cuando Poyraz llama al banco y pide tiempo para pagar, se entera de que todas sus deudas han sido pagadas. Mientras tanto, Aziran sale de casa y no saben de qué hablar en el primer encuentro tras la separación. Más tarde, cuando Poyraz se acercó a su abuela y le preguntó si tú pagabas la deuda, su abuela dijo que sí, yo pagué y se la quitó a tu madre. Cuando Poyraz escucha esto, se enoja mucho y dice que ya no quiere quedarse con su abuela y que pagará este dinero en 2 días. En junio, va a Birik y trata de persuadir a Melissa para que le devuelva su jaula. Sin embargo, Wanandonli no quiere estar convencido de esto. Mientras tanto, llaman a Aziran desde la agencia de turismo y le ofrecen un trabajo en Tokio. Aziran llama a su madre y le pregunta si organizó la oferta de trabajo de Tokio. Pero cuando Zeynep dice que no es consciente de esto, Aziran expresa que no dejará a Ada incluso si deja Poyraz. Llega a la habitación junto a Batu y Dil y le dice que no espere en vano que Poyraz no tenga sentido que se vaya de Aziran. Cuando Idil dice palabras insultantes a Batu, Batu golpea todos los hechos en la cara de Idil y sale de la habitación. Poyraz decide vender su fábrica de aceite de oliva para saldar su deuda con su madre. Aziran llega al hotel y Burek le pregunta si su ruptura es real, y Aziran confirma la noticia. Cuando Burek le dice a Aziran que Poyraz está poniendo la fábrica a la venta, Aziran piensa que está tratando de mantenerse alejado de ella. Aziran le dice que tiene una entrevista de trabajo sobre Tokio y que está interesado en este trabajo. Más tarde, mientras le dice esto a Poyraz, suena el teléfono de Poyraz y la dama de Sedef lo llama sobre Tokio. Mientras tanto, la profesora de literatura de Poyraz viene y quiere conocer a Aziran. Pero aunque Poyraz dice que no están juntos, la maestra piensa que están juntos. Luego se los lleva para hacer yoga, aunque de mala gana. Durante la meditación, intenta averiguar el número que llamó a Poyraz. Luego recuerda la contraseña y lee su correspondencia con Sedef y se entera de que Poyraz arregló el negocio de Tokio. Aziran está muy enojada con lo que aprendió, y es difícil para Poyraz estar tan ansioso por deshacerse de ella. Cuando Aziran, que está muy aburrida, llega a casa con Melissa, encuentra un periódico en la puerta sobre su desalojo de la casa. Este artículo deprime a Aziran, que está aburrida. Gorkem llega a la puerta de Aziran con su coche nuevo y viene a llevárselos a divertirse. Mientras Batu habla con el empleado del hotel, Burek se da cuenta de que el tercer socio del hotel es la madre de Poyraz. Viene al café junto a Idil Birizik. Aunque Birizik es reactivo a Idil al principio, cuando ayuda a Birizik le gusta.
Más tarde, ayuda a Idil Birizik a hacer las compras de cocina para el café juntos. Poyraz, Alper, Birizik e Idil se sorprenden al ver a Melissa y a Ziran, quienes conducen con la última música en el auto de Gorkem, como actúan como si nada hubiera pasado. Estaban bebiendo con Aziran, Melissa y Gorkem. Se estaba emborrachando y trataba de expresar su enfado hacia Poyraz. Poyraz, por otro lado, habla con Alper y le dice que se acostumbrarán a estar separados por el bien de Junio. Alper, por otro lado, estaba pensando en cómo volver a reunirse con Birizik y le pidió consejo a Poyraz sobre qué hacer al respecto. Selma sale a cenar con Fatih Bey, pero todos los contratiempos los encuentran. Batu comenzó a investigar quién es el tercer socio del hotel. Se cuela en su habitación de hotel y encuentra el acuerdo de asociación. Cuando se entera de que hay una persona llamada Lisa Porter en el contrato, inmediatamente va a la cocina del hotel y agarra el cuello de Burek. Cuando Burek le dice que no aprenderá nada sobre Poyraz, Batu se enoja más con él. Cuando otros les piden que vayan y vengan a la playa donde se divierten los Aziran, Gorkem, Aziran y Melissa se ponen de pie y los ahuyentan. Más tarde, estos hombres vienen a Poyraz y Alper y dicen que los Aziran se están haciendo mucho ruido allí y molestando a la gente de los alrededores. Por otro lado, Poyraz lo regaña y lo ahuyenta, sin importar lo que te hagan los demás. Idil y Birizik llegan a Sunahaye, quien encendió un fuego y charló en la playa del hotel. Más tarde, Batu se une a ellos y le pregunta a Idil si le gusta Batu. Le aconseja a Idil que suelte a Poyraz y yo dejaré a Alper para seguir nuestro camino. Ha puesto al único Idil bajo vigilancia y dice que su mirada en Batu está llena de amor y dice que de todos modos te olvidaste de Poyraz. Batu comienza a cantar a petición de la maestra e Idil no puede apartar los ojos de Batu. Él termina la canción cantando cara a cara con Batu y Idil. Tan pronto como termina la canción, Idil no puede contener las lágrimas y de repente se levanta y se va. Poyraz viene con Alper y les advierte que no molesten a la gente. Sin embargo, todos están muy borrachos y tratan de meterlos a la fuerza en el coche y sacarlos de allí. Poyraz no puede encender el auto, y cuando Aziran se resiste a no ir, Poyraz la abraza y se la lleva. Mientras Idil se va, Batu la persigue y le pregunta sobre su mirada, pero Idil no quiere pasarlo. Mientras Alper se lleva a Melissa a casa, cuando Melissa le pregunta por qué no aceptó a Birizik, Alper le pregunta si realmente quiere esto. Cuando Melissa dice que te quiere, Alper responde de la misma manera, pero ellos piensan que no pueden ser felices cuando Birchik es infeliz. Y Melissa dice que no le hagas esto a Alper allí y se va. Poyraz trajo a Aziran a casa, pero Aziran se filtró y cuando se despierta no quiere salir del auto. Luego, convencida, cuando Aziran sale del auto, pregunta por qué lo hizo. Cuando Poyraz dice que todo lo que hice, lo hice por tu propio bien, Aziran le dice que eres egoísta, haces lo que sea que hagas por ti mismo y se va. Luego, volviendo a casa, Aziran ya no puede entrar a esa casa, pero Poyraz ya se ha ido. Cuando la abuela de Poyraz, Aliyan, no vuelve a casa, intenta persuadirla para que vuelva a casa. Sin embargo, Poyraz es muy reactivo con él y no quiere volver. Al no poder entrar a la casa, Aziran llega al hotel y se dirige a la habitación donde dejó sus pertenencias y se acuesta. Sin embargo, Poyraz se ha instalado en la misma habitación y se acuesta a su lado sin darse cuenta. Aziran y Poyraz, que se despiertan por la mañana, están muy sorprendidos. Cuando Idil se despierta por la mañana y pregunta dónde está Batu y dice que los hombres de traje se llevaron a sus sirvientes, Idil sale de la casa presa del pánico y sigue a Batu. Idil Batu ataca a los hombres a su lado porque cree que le harán daño. Birizik y Alper, emparejados por la profesora de yoga Sunan, se enfrentan. Poyraz y Aziran van juntos a comprar maletas para Tokio. Después de enfrentarse al único Alper, se acerca a Melissa y le devuelve la llave del café. Cuando Poyraz dice que puedo ayudarte a ordenar la casa hasta junio, Aziran me pide que me vaya de inmediato. Y constantemente dice que Tokio está lejos y que su madre lo extrañará mucho y que no irá a clase. Como si no se hubiera dicho estas palabras a sí mismo, Poyraz le dice que hay una tienda donde irán a comprar ropa. Vienen a la boutique a la que entraron con Aziran en Birizik e Idil. Cuando Poyraz los ve, sale y se sorprende al verlos salir de la cabaña en junio. Poyraz la estaba ayudando a ir a su casa con Aziran. Cuando le dice que Poyraz no se llevará el collar que le compró y le pregunta a Poyraz si lo quiere, él tampoco lo quiere. Pero cuando Aziran va a la cocina, se cuela el collar y se lo guarda en el bolsillo. Luego se ofrece a tener una última cena de despedida con Aziran.
Melissa, emocionada, llega a su jaula y la abre. Alper se acerca a ella y la toma de la mano. Cuando Batu sorprende a Idil y dice que compró las acciones de sus socios, Jun y Poyraz compraron un hotel para nosotros, Idil se enoja mucho. Dice que ya no quiero pelear con la gente. Batu le confiesa su amor a Idil mientras está enojado. Idil piensa que se está burlando de sí misma, pero cuando Batu la besa, ella se sorprende y la bofetea. Más tarde, Idil besa a Batu y le pregunta qué vamos a hacer ahora. Cuando Aziran le pregunta a Poyraz si quiere decirme algo en su cena de despedida, Poyraz le desea un buen viaje y le pide que se cuide y sea muy feliz. Le desea los mismos buenos deseos a Poyraz en junio, le da la mano y se despide. Ambos se esfuerzan por no llorar, y Aziran inmediatamente deja a Poyraz y se retira a su habitación. Poyraz no puede quedarse en su habitación, llega a la puerta de la habitación de Aziran, Aziran abre su propia puerta y agarra el pomo de la puerta para salir, pero ambos se lo impiden. Cuando Idil se despierta por la mañana y pregunta por qué Batu no está en la mesa, Idil se sorprende mucho cuando su padre le cuenta a Batu lo que ha hecho y se fue temprano en la mañana. Encontró a la madre de Batu, Poyraz, y fue a hablar con ella sobre Poyraz. Aziran, que se dirige a Tokio, cambia de opinión y regresa. Y el viejo Aziran y Poyraz ya no existen, dice, somos dos extraños contigo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos, para que sigan lo sucedido en la serie Island Tale. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.